El contexto de Espacio 4, con Gerardo Hernández. Y le damos la bienvenida a Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Gerardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Juan, buenos días a ti, a Marcela, a todo el auditorio, a la mesa. Pues el comentario de esta mañana quiero enfocarlo justamente al clima de incertidumbre que se vive en el país a 4 meses de las elecciones para presidente de la República, para renovar el Congreso de la Unión, 9 gubernaturas y decenas, centenares de ayuntamientos en la República. Unas elecciones marcadas desde un principio por un fuego cruzado entre los partidos políticos, que como sabemos se han organizado en 3 bloques para postular cada uno de ellos un candidato a la presidencia. El PRI, con José Antonio Meade, hace nuevamente la alianza con el Partido Verde y también con Nueva Alianza. El PAN por primera vez se asocia con el PRD en una coalición impensable hasta hace poco tiempo, y también con Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, mientras que Morena, la fuerza política que más ha ido en los últimos años, lo ha hecho nuevamente con el PT y con el Partido Encuentro Social. Las encuestas más recientes pues marcan una tendencia muy sostenida favorable a López Obrador, justamente la que publicó el día 15 de febrero Reforma, pues le da una intención de voto efectiva a López Obrador del 42%, a Ricardo Anaya del 32% y a José Antonio Meade del 18%. Esas son una tendencia hasta esta fecha, insisto, hasta mediados de este mes. La tendencia marcará esta misma ruta en los próximos meses, a pesar de las denuncias que se han hecho contra el candidato del PAN, Ricardo Anaya, por la supuesta venta de una empresa a una compañía fantasma, que justamente será esta embestida contra el candidato de la coalición por México al frente después de esta encuesta de Reforma. Es decir, hay una aparente intención de bajar a Ricardo Anaya de la segunda posición en la intención de voto. Sin embargo, pues habrá que esperar todavía el inicio de las campañas que arrancan el 29 de este mes para terminar, el 30 de este mes, para terminar el 29 de junio. De manera que veremos todavía mucho todavía por delante, pero esta encuesta de Reforma aporta datos muy interesantes. Por ejemplo, en el tema de quién tiene mejor opinión, el 43% dijo que López Obrador, y de una imagen negativa del 26%. Ricardo Anaya tiene 32 de opiniones buenas y un 27 de opiniones negativas, y José Antonio Meade, curiosamente candidato no priista, tiene una opinión favorable del 19% y una opinión negativa del 38%, es decir, 12 puntos más que López Obrador y 11 con respecto a Ricardo Anaya. Ahora que se menciona la pregunta de ustedes al público sobre la gestión del presidente Peña Nieto, hay una pregunta justamente que tiene que ver con este tema, en el sentido de si se aprueba o se desaprueba la forma en que Peña Nieto realiza su trabajo. El 79% es reprobatorio, apenas el 19% es a favor. La intención de voto por partido para las diputaciones federales también favorecen a Morena con 36%, al PAN con 22% y al PRI con 14%. Este es un reflejo del ánimo social que prevalece en la República, justamente en este gobierno de Peña Nieto, el cual ofreció desde un principio reformas estructurales profundas que finalmente se lograron, pero al cabo de 5 años hemos visto que ninguna de las reformas ha tenido el resultado esperado y mucho menos el prometido por el gobierno federal. Estuvo aquí ayer López Obrador en Saltillo en una reunión con empresarios y justamente cuestionaba la reforma energética en particular. Se prometió a los mexicanos millones de empleos, se ofreció incluso que bajarían los precios de los combustibles de la energía eléctrica, y hemos visto que ha ocurrido todo lo contrario. Gasolinas más caras, la electricidad más costosa, y esto coloca en una situación difícil a las empresas mexicanas,
puesto que le resta competitividad. El impacto de estos incrementos que ha habido en los últimos meses y años en el gobierno de Peña Nieto tiene una incidencia directa en la inflación. Y la inflación afecta también directamente el bienestar, la economía de millones de mexicanos. Un gobierno que nunca en la historia reciente del país había tenido un presidente tan desprestigiado, tan mal calificado como el presidente Peña Nieto, alguien como él que desde un principio, que desde muy temprano debilitó la institución presidencial, y hoy que se dan cuenta de la realidad, de esta realidad, que no la admiten por completo, pues se dan cuenta de que la intención de voto, insisto, es negativa para el PRI y muy favorable para López Obrador. En la reunión de ayer hubo planteamientos muy puntuales acerca de la corrupción, que es el fenómeno que va a ser el centro de las campañas políticas. Vimos el 21 de febrero el reporte de Transparencia Internacional sobre el índice de percepción de la corrupción, y México se colocó en el lugar 135, descendió 12 lugares con respecto a 2016 y coloca a México muy cerca de Guatemala, apenas 8 lugares, 9 lugares por encima de Guatemala. Y recordemos que en Guatemala se inició un proceso de depuración de instituciones públicas que tienen hoy a 2 presidentes en la cárcel justamente por actos de corrupción que ni lejanamente se comparan a otros asuntos que han ocurrido en México. En México sigue prevaleciendo desafortunadamente la impunidad, y esto agravia profundamente a la sociedad. Hay un deterioro muy importante en los últimos 6 años del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos, empleos de mala calidad, mal pagados, un retroceso, insisto, en las mediciones de Transparencia Internacional, y esto coloca, insisto, en el centro del debate de las campañas políticas el tema de la corrupción, al que se refirió ayer López Obrador en esta reunión que tuvo, insisto, con empresarios de Saltillo y de otras partes de Coahuila. Según el candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, con datos del Banco de México, anualmente se pierden en México por concepto de corrupción 1 billón de pesos, según datos, insisto, que aporta López Obrador del Banco de México, y es un tema, insisto, que estará en la agenda nacional ahora con las campañas electorales, y este informe de Transparencia Internacional debe enriquecer también la agenda electoral de los 3 candidatos presidenciales, tanto de la coalición Juntos Haremos Historia como de Todos Somos México y Por México al Frente. Quien tiene un margen de maniobra más amplio en este tema de la corrupción es justamente López Obrador. López Obrador ha hecho señalamientos muy críticos con respecto a la administración del presidente Peña Nieto por la Casa Blanca, por el caso Odebrecht, que tiene todavía en otros países de América Latina a presidentes, expresidentes en prisión, a decenas de funcionarios también bajo proceso, y en México sigue en pausa este asunto. No ha habido ninguna acción concreta, específica, con ningún alto funcionario, y como este caso hay otros, la estafa maestra, de manera que, insisto, quien tiene mayor margen para poner en el tema del debate la corrupción es López Obrador. Y la gestión de él como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues ya han pasado más de 10 años, y esto de alguna manera lo aleja, sin que haya sido perfecto ni mucho menos el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, de la crítica, y en cambio le permite tomar la iniciativa para hacer señalamientos muy concretos contra Ricardo Anaya y contra José Antonio Meade en este tema de la corrupción. Insisto, sigue predominando un ambiente de incertidumbre, todavía hay dudas acerca de a dónde iría el país si llega a ganar López Obrador. Ayer hubo un planteamiento muy específico de si no se aplicaría en México un modelo similar al de Venezuela en caso de ganar López Obrador la presidencia. Evidentemente respondió que no, que son otras circunstancias, que ni Verde ni Maduro dijo. Entonces, insisto, esperemos a que empiecen las campañas políticas, que van a durar 3 meses.
y a ver cómo evolucionó también la tendencia electoral, esta ventaja que tiene López Obrador sobre Ricardo Anaya y José Antonio Meade es muy importante. Me da la impresión de que López Obrador está administrando esta ventaja que tiene, que ha cometido excesos de confianza, como apoyar la candidatura para el Senado de Napoleón Gómez Urrutia, este controvertido líder minero que está exiliado en Canadá, justamente después de que se le acusa de un fraude por haber desviado $55 millones de trabajadores mineros de Cananea. De manera que está cometiendo errores López Obrador como los cometió hace 6 y hace 12 años. Sin embargo, todavía falta, insisto, por ver todavía mucho que se dará durante los 3 meses de campaña para la presidencia de la República. Y la moneda está en el aire, Gerardo. Nadie podría tener la verdad en su palabra si le apuesta a alguno de los 3 candidatos punteros, porque es de llamar la atención cómo entre los mismos líderes de opinión, entre los analistas, los periodistas, hay incluso hasta división de opiniones, y hay que ver nada más lo que publica. Por ejemplo, Macario Esquetino dice es Anaya, mientras que Enrique Quintana dice, aunque no lo crea, puede ganar Meade. Y Pablo Eriar dice, ¿es AMLO o Meade? No hay más. Es decir, que la moneda está en el aire, y sobre todo el hecho de que las encuestas no son ninguna garantía. Hay que recordar que en las últimas 3 elecciones, 2 de los candidatos punteros perdieron la elección, y uno que llevaba un amplio margen de ganancia, pues se redujo del 23.6%, se redujo a solo el 6%. Así que pues la moneda está en el aire. Bien, Gerardo, ¿algún punto de contacto? Bueno, Gerardo.espacio4@gmail.com. Gracias, Gerardo Hernández, director de Espacio 4.